Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Alpha Team. El día de hoy les traemos lo que es ACLF, que en español significa falla hepática aguda sobre crónica. Muy bien, comencemos. Un poco de generalidades. Primero hablemos algo acerca de los antecedentes. ACLF es una entidad relativamente nueva, fue descrita en la década de los 90 por Onishi y colaboradores. Esta entidad se ha sometido a varias conceptualidades. Sin embargo, el concepto más adecuado es el modelo europeo, que quiere decir que ACLF es una descompensación aguda de la cirrosis, asociada a falla orgánica y una elevada mortalidad a corto plazo. Este corto plazo oscila entre 28 a 90 días. Se dice que aproximadamente el 15% de los pacientes mueren a los 28 días. Fisiopatología de esta enfermedad. Debemos tener en cuenta algo. Esta enfermedad se da sobre un hígado cirrótico, de manera que tenemos un hígado todo cirrótico. Como sabemos, un hígado cirrótico básicamente es como una piedra. ¿Por qué? Porque no filtra la sangre. Entonces tenemos aquí un hígado cirrótico. Entonces, ¿cuál es la palabra clave de la CLF? La palabra clave que no debemos olvidarnos es inflamación. Entonces, ¿qué sucede? Se da una inflamación por factores exógenos o por factores endógenos. ¿Cuáles son estos factores exógenos? Son principalmente las infecciones. Se dice que en la población asiática principalmente los virus de la hepatitis, mientras que en la población occidental, la población latinoamericana, los factores exógenos principalmente son las hepatitis alcohólicas, bueno, o la hepatitis alcohólica y también las infecciones bacterianas, mientras que los factores endógenos constituyen la necrosis celular y también la ruptura de la membrana celular. Ahora, los factores exógenos actúan a través de unas moléculas llamadas PAMPs, como tenemos aquí, mientras que los factores endógenos actúan mediante unas moléculas llamadas DAMPs. Entonces, ¿qué sucede con estas moléculas? Tanto las PAMPs como las DAMPs activan receptores específicos en el hígado cirrótico. ¿Y esto qué provoca? Provoca una tormenta inflamatoria. Esto se ve evidenciado por la leucocitosis, por el aumento de la BSG, PCR, en general de los marcadores de la inflamación. Así también mediante las citocinas, interleucina 1, 6, 8, etc. Muy bien, principalmente la interleucina 6 y 8. Ahora, por todo lo antes expuesto, pues se postula que los pacientes con ACLF presentan un estado inflamatorio exacerbado, producto de qué? De infecciones bacterianas, inflamación aséptica o translocación bacteriana. Y todo esto se traduce en una importante disfunción circulatoria y mala perfusión de órganos. Por otro lado, hay una inflamación sistémica grave con estrés oxidativo, necrosis y daño microvascular. Todo esto lleva ¿a qué? A un daño multiorgánico producto de este ACLF. Muy bien. Siguiendo entonces con lo que es ACLF. Listo, ahí tenemos. Entonces, ahora hablamos un poquito de la gravedad. Esta es una tablita que nos permite determinar la gravedad de los pacientes. Como pueden ver, primero tenemos los grados de la CLF, grado 1, grado 2, grado 3. La graduación de la CLF depende del daño orgánico que haya. Como vemos aquí, las características de cada uno de los grados y finalmente la mortalidad a los 28 días. Como ven, en un ACLF grado 3 a los 28 días hay una mortalidad del 91%, asociada a falla de 3 órganos o más. Entonces, como sabemos, es una enfermedad muy mortal y que requiere un tratamiento inmediato. Pasando entonces a la historia natural y el pronóstico, tenemos que tiene un carácter dinámico y evolutivo. Es decir, pasan los días y aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Todo esto depende de una identificación temprana y ahí esto depende mucho de nosotros, ¿no? La rápida identificación y el tratamiento
Es la mejor medida preventiva que se tiene para evitar la progresión de la ACLF. Como sabemos, pues algunas medidas en los pacientes cirróticos son el uso de albúmina en paracentesis evacuadoras, tratamiento de la peritonitis bacteriana con ceftriaxona, antibióticos en sangrados digestivos, etcétera. Por lo general, las infecciones son un factor precipitante reconocido en un 35% de los ACLF. Por último, tenemos el tratamiento. Hay dos opciones de tratamiento. Primero, el soporte hepático. El soporte hepático extracorpóreo. Es decir, tenemos una máquina que nos ayuda a eliminar la bilirrubina, los ácidos biliares de nuestros pacientes. Es equivalente a lo que es la hemodiálisis en los pacientes con insuficiencia renal. ¿Hasta cuando el paciente está en soporte hepático? Cuando o bien se recupera o bien llega el trasplante hepático. Y para el trasplante hepático, que es la solución definitiva de la CLF, dependemos del MELT. El MELT, que es un marcador, digámoslo así, para determinar si el paciente necesita o no un trasplante hepático. Y esto también determina el lugar que tiene el paciente en el trasplante hepático. Esto del MELT es bastante interesante y lo podemos hablar en un próximo video. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias y un abrazo de mi team a tu team. Aquí a la derecha les adjunto un pequeño código QR donde ustedes pueden acceder a información muy importante de AlphaTeam, nuestras presentaciones, algunos artículos, etcétera. Que lo disfruten y será hasta la próxima. Gracias.